No se pueden presentar objeciones reales contra la Biblia. Sin embargo, a menudo se plantean objeciones fingidas contra esta y sus doctrinas. Estas supuestas objeciones, cuando se responden, solo sirven para iluminar y aumentar las evidencias a favor de la Biblia y las doctrinas bíblicas que son atacadas. Tal creemos es el caso de las objeciones que generalmente se instan contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios y que nos proponemos responder brevemente en este trabajo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de 3AM Radio Adventista Online, tanto en YouTube como en Facebook. Esperamos que en esta ocasión, como en las anteriores, aprendamos juntos a través del estudio de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en este momento a que elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Él es el dador de la palabra, Él conoce lo que hay allí y por lo tanto nosotros debemos pedir sabiduría a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que Él sea quien nos ilumine y que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permite en esta ocasión nosotros estudiar tu palabra, escudriñar tu palabra. Permítenos, Padre, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos dirija en el mismo. En el nombre de Jesús. Bien, en esta ocasión vamos a presentar un tema titulado Una refutación a las 44 así llamadas objeciones en contra del antiguo sábado o día de reposo. Este trabajo fue realizado por el pastor Daniel T. Bordeaux, canadiense. Él fue pionero de la iglesia adventista y él escribió este folleto para refutar esas objeciones que tanto la iglesia católica como algunos protestantes tienen en contra del antiguo día de reposo, o sea, el sábado. Muchas de las doctrinas de la iglesia fueron cambiadas, otras fueron sustituidas, otras fueron quitadas y otras fueron añadidas. En esta ocasión, con la ayuda del Espíritu Santo, nos proponemos analizar esas 44 objeciones en contra del antiguo día de reposo. Nuestra primera objeción que encontramos entre los protestantes e incluso la Iglesia Católica es la siguiente. Aquellos que guardan el sábado del séptimo día se basan principalmente en el Antiguo Testamento para probar su doctrina. Primeramente, queremos responder a esta objeción de que solo nos basamos en el Antiguo Testamento con algunas respuestas que vamos a mostrar a continuación. Las escrituras del Nuevo Testamento se componen en gran parte de referencias y citas del Antiguo Testamento. Segundo, las escrituras del Antiguo Testamento testifican de Cristo y sin ellas sería difícil mostrar que Cristo era el Mesías. Tercero, Cristo nos manda que las escudriñemos en Juan 5:39 y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mateo 4:4. En cuarto lugar, son todas las escrituras que los apóstoles y la iglesia primitiva tuvieron por años. Quinto, aquellos que las escudriñaron en tiempos apostólicos, se dijo de ellos que eran más nobles que aquellos que no lo hacían, según Hechos 17:11. Sexto, inculcan un espíritu devocional. Esto es enfáticamente cierto cuando leemos los Salmos. Séptimo, nos benefician con sus amonestaciones contra el pecado y los pecadores, así como con sus alabanzas de la virtud y los virtuosos. 8.
contiene muchas profecías que se están cumpliendo en la era cristiana y que arrojan mucha luz sobre nuestro camino. Noveno, todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, según Romanos 15:4. Y por último, en esta primera objeción, tenemos que las Sagradas Escrituras, que Timoteo había conocido desde niño, que pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segundo libro de Timoteo 3:15-17. Ciertamente no podemos arreglárnoslas sin las escrituras antiguas. Y si creemos en el Nuevo Testamento, no despreciaremos el Antiguo. Nuestra segunda objeción que tienen los protestantes y la Iglesia Católica en contra del antiguo sábado es que dicen que el sábado fue una institución judía. Tengo dos respuestas para ellos en cuanto a esta objeción. Génesis 2, 1, 3 y Éxodo 20, 8 al 11 dicen: bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Segundo, los judíos tenían el mismo Dios que nosotros tenemos y esperaban al mismo Mesías en el que nosotros creemos hoy mismo. Cristo y los apóstoles eran judíos. Nuestra Biblia proviene de los judíos. El nuevo pacto se hizo con los judíos. Jeremías 31:31, Romanos 9, 4 y 5. La ventaja de los judíos fue mucha en todos los sentidos, principalmente porque les fueron encomendados los oráculos de Dios, según Romanos 3, 1 y 2. Lo que Dios habló o entregó oralmente, los 10 mandamientos. Si no, véase la definición de Webster de oráculo y oral. Hechos 7:38, Deuteronomio 4, del 8 al 13. En resumen, el Salvador dice, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Juan 4:22. ¿Rechazaremos estas bendiciones simplemente porque los judíos la disfrutaron? Tercera objeción. En esta tercera objeción, ellos dicen, la Biblia no registra que se guardara el sábado antes de que los judíos salieran de Egipto. Veamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Noé era un hombre justo y pregonero de justicia, según Génesis 6:9, 7:1 y 2 de Pedro 2:5, lo cual no sería cierto si hubiera sido un violador del mandamiento, o sea, del sábado. Lo mismo ocurre con Lot, 2 de Pedro 7:8. En segundo lugar, los patriarcas calcularon el tiempo por semanas de 7 días, Génesis 29, 27 y 28, y 8, 10 al 12. Esta es una buena evidencia de que el ejemplo de Dios en el modelo o la semana de la creación no fue olvidada por completo en la tierra. Abraham guardó los mandamientos de Dios, sus estatutos y sus leyes, según Génesis 26:5. La manera en que el Señor y los hijos de Israel trataron el día de reposo en el desierto de Sin, aproximadamente un mes antes de la promulgación de la ley, compárase Éxodo 16:1 y 19:1 y 2, muestra que el día de reposo era entonces una institución antigua.
Primero, el Señor dijo a Moisés con respecto a la observancia del sábado: He aquí te haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá una cierta cantidad todos los días, para que yo les pruebe si caminan en mi ley o no. Éxodo 16:4. Entonces Dios tenía una ley sobre el sábado. Segundo, los israelitas, por su propia voluntad y sin ningún mandamiento nuevo del Señor o de Moisés, se prepararon para guardar el sábado recogiendo una doble porción de maná en el sexto día, aparentemente en contra de la orden del Señor de recolectar una cierta cantidad para cada día, según el versículo 4. Porque aunque la narración dice que Dios le dijo a Moisés que el pueblo debía recolectar el doble en el sexto día que en otros días, según el versículo 4 y 5, no tenemos ningún relato de que Moisés al principio dio instrucciones a las personas en relación con su deber en el sexto día. Por lo tanto, cuando el pueblo recogió una doble porción de maná ese día, todos los príncipes de la congregación vinieron donde Moisés y se lo hicieron saber. Versículo 22. Así probó el Señor al pueblo, y sin que él les dijera una palabra sobre el día de reposo, mostraron una disposición a guardarla. Por último, en esta objeción, tenemos que, cuando algunos de los israelitas habían violado el día de reposo, el Señor los reprendió, diciendo: ¿Hasta cuándo rehusaréis guardar, y subrayen esa parte, mis mandamientos y mis leyes? Versículo 28. Recuerden que todavía no llegamos al Sinaí ni al capítulo 20. Cuarta objeción. En esta cuarta objeción, ellos dicen lo siguiente: En el desierto del Sinaí, Moisés dijo a los judíos: El Señor os ha ordenado, traducción francesa, recuerden que Daniel Thibodeau era francés. El Señor os ha ordenado, os ha dado el sábado, según Éxodos 16:29. Y después Nehemías dijo: les diste a conocer tu santo sábado. Nehemías 9:13 y 14. Tenemos para responderle con respecto a esa objeción que el Señor les dio a los judíos el día de reposo para colocarlos donde pudieran guardarlo. Deben haber sido privados de manera considerable del sábado y de las bendiciones del sábado en su servidumbre. Segundo, el Señor dio a conocer el sábado como se indica en Nehemías 9:13 y 14, al proclamarlo en grandeza con el resto de su ley en el Sinaí. Todo el pasaje dice así: también descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les diste tu santo sábado. La versión francesa dice lo siguiente: enséñales tu santo sábado. Hemos demostrado que tenían conocimiento de ello un mes antes de esto, al menos. Dios dice que se dio a conocer a la casa de Jacob al sacarlos de la tierra de Egipto. Ezequiel 25:9. ¿Quién afirmará que los hijos de Israel no conocían a Dios antes de esto? Quinta objeción. El Señor sacó a los hijos de Israel, dicen los protestantes y los guardadores del domingo. El Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y por eso les ordenó que guardaran el día de reposo. Deuteronomio 5:15. Por lo tanto, el sábado fue un memorial de la liberación de los israelitas de la servidumbre egipcia. Bien, vamos a responder a esta objeción de la siguiente manera. Deuteronomio 5:15 no forma parte del cuarto mandamiento original, pero la conexión se remonta a ese mandamiento como autoridad.
Guarda el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado o te lo ha mandado. Verso 12. Esto el Señor había hecho unos 40 años antes. Segundo, todo este pasaje no dice nada sobre el origen del sábado. Los hechos sobre este punto se encuentran en la gran razón del cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo o el sábado y lo santificó. Éxodo 20:11. Dios no hizo el mundo cuando Israel salió de Egipto, ni tampoco descansó el séptimo día, ni bendijo y santificó ese día. Estos son los hechos que dieron existencia al sábado. Y aquí está el evento que conmemora el sábado. ¿Cuál es el evento que conmemora el sábado? La creación, no la salida de Israel del pueblo de Egipto. Por último, en esta quinta objeción tenemos: el Señor simplemente apela a su gratitud, como hacen los padres cuando dicen a sus hijos: hemos sido amables con ustedes al hacerles muchos favores. Ahora obedézcanos. Sexta objeción. Dicen los protestantes y la Iglesia Católica y aquellos que guardan el domingo y que propugnan por el domingo como día de reposo lo siguiente: Dios declara expresamente que el sábado era una señal entre Él y los hijos de Israel. Éxodo 31:13. Tengo para responderles dos respuestas. La razón por la que el sábado es una señal es tan aplicable ahora como siempre. El hecho de que Dios hizo el cielo y la tierra es tan interesante para los gentiles como para los judíos. Dios es el creador de los gentiles así como de los judíos, y su ejemplo al descansar el séptimo día es tan sagrado para los gentiles como para los judíos. El Señor no hizo el sábado solo para los judíos, lo hizo para todos. Segundo, las partes entre las cuales el sábado iba a ser una señal todavía existen, y mientras continúen, el sábado será una señal entre ellas. Dios aún vive y tiene un verdadero Israel en esta dispensación, quienes han sido injertados donde los judíos fueron desgajados o arrancados o quitados. Si no, lean Romanos 11:19, que no son judíos por fuera, sino judíos por dentro, según Romanos 2:28 y 29. Ciertamente israelitas, en quienes no hay engaño, Juan 1:47, porque no todos los que son de Israel son de Israel, Romanos 9:6. Simplemente la simiente de Abraham y herederos según la promesa, Gálatas 3:29. Séptima objeción. Cristo, como Señor del sábado, mostró su intención de abolir el sábado al quebrantarlo, según Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5. Esa es una de las objeciones favoritas de ellos, que Jesús quebrantó el sábado, según lo que dice Mateo 12:8, Marcos 2:28 y Lucas 6:5. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Jesús guardó los mandamientos de su Padre, según San Juan 15:10, y no pecó, de acuerdo a 1 de Pedro 2:22. Segundo, justificó los actos misericordiosos que realizó en sábado, apelando a la ley del sábado. Mateo 12:12. Refiriéndose al proceder de los judíos hacia sus animales y al de su Padre, que había obrado misericordiosamente en sustentar a sus criaturas en sábado, de acuerdo a Juan 5:17. Y finalmente, recurriendo al sábado como una institución misericordiosa.
hecha para el hombre, no para los judíos en el principio. Marcos 2, 24 al 28. Objeción número 8. El sábado no era un precepto moral que surgiera de la naturaleza de las cosas, sino una institución positiva que dependía totalmente de la voluntad del legislador. Por lo tanto, podría ser abrogado. Déjeme decirle en esta, que incluso admitiendo que el sábado depende simplemente de la voluntad del legislador, queda por probar que esa voluntad lo ha abolido. Pero si hay un precepto sobre otro que es moral y surge de la naturaleza de las cosas, es el sábado, que está escrito en la misma portada de la naturaleza. Este es el único precepto de los 10 que nos dice cómo la naturaleza llegó a existir y nos señala desde la naturaleza hasta el Dios de la naturaleza. Objeción número 9. El sábado era parte de esa ley que fue abolida, borrada, quitada y clavada en la cruz, de acuerdo a Efesios 2, 14 al 16 y Colosenses 2, 14 al 17. ¿Qué dice la palabra con respecto a esta objeción? Efesios 2, 14 al 16 y Colosenses 2, 14 al 17 son pasajes importantes de las Escrituras que muestran que el sábado del séptimo día no fue abolido y constituyen una gran regla con la que examinar el Antiguo y el Nuevo Testamento para determinar qué fue eliminado y lo que no fue eliminado. Esta regla nos dice que los mandamientos y las ordenanzas que fueron abolidos eran la pared intermedia de separación, eran contra nosotros y contrario a nosotros y una sombra de lo que vendría. Objeción número 10. El día de reposo no es promulgado ni ordenado como una nueva ley por Cristo a los apóstoles o los apóstoles en el Nuevo Testamento. O sea, ni tanto Jesús ni los apóstoles decretaron o reafirmaron ese mandamiento. Primero, el objeto del Nuevo Testamento no es producir una nueva ley de los 10 mandamientos, sino definir y presentar el verdadero remedio para el pecado. Y el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Cristo fue manifestado para quitar nuestros pecados. El versículo 5 de Primera de Juan. Y no para quitar esa ley por la cual es el conocimiento del pecado, según Romanos 3:20. Segundo, no falta evidencia en el Nuevo Testamento para probar que debemos guardar el sábado. Cristo dijo, el sábado fue hecho por el hombre, por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado, para Adán y toda su posteridad. Segundo, Cristo se esforzó especialmente en mostrar lo que era lícito en el día de reposo, reconociendo así la ley del día de reposo. Mateo 12:12. Cristo, como nuestro ejemplo, guardó el sábado. Lucas 4:16. Y que nadie contrarreste este hecho en la idea de que Cristo fue circuncidado. Pablo dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19. En cuarto lugar, Cristo ordenó a los discípulos que oraran para que su vida de Judea no fuera en sábado ni en invierno. ¿Por qué el Señor haría una observación así? Algo que ocurriría 70 años después de su muerte. Y él tenía la intención de abolir el sábado, porque advierte a los judíos o a sus discípulos que oraran para que su vida no fuera en sábado.
Quinto, los seguidores de Cristo guardaron el cuarto mandamiento de este lado de la cruz. Ellos descansaron el día de reposo según el mandamiento, Lucas 23:56. Y esto lo registra Lucas, sin comentarios, 30 años después de la crucifixión, como si los discípulos hubieran hecho lo correcto. Y por último, en esta respuesta, los apóstoles celebraron sus reuniones religiosas habituales en sábado. Y el sábado salimos de la ciudad para la orilla de un río, donde se solía hacer oración. Y, y hablábamos a las mujeres que acudían allí. Hechos 16:13. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como era costumbre, entró a ellos y 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Y algunos de ellos creyeron, y de los griegos devotos, una gran multitud. Hechos 17:1-4. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y discutía en la sinagoga cada sábado, y persuadía a judíos y a griegos, y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Hechos 18:1-11. La objeción número 11. El sábado se ha cambiado del séptimo al primer día para conmemorar la resurrección de Cristo. En este voy a recomendar que se vean el video 7 razones que dan los guardadores del domingo para decir que el domingo es el día de reposo en lugar del sábado. Es un video que ya hicimos anteriormente. Si no lo ha visto, cuando termine este, véalo por favor para que pueda entender mejor esta objeción en que el sábado se ha cambiado al séptimo el primer día para conmemorar la resurrección de Cristo. Pero veamos a ver en esta ocasión 3 respuestas que yo voy a darle con respecto a él. Si tal cambio ha sido efectuado por la autoridad divina, deberíamos esperar encontrarlo tan claramente revelado en las Escrituras como fue la ley que aplica el séptimo día. Pero, ¿qué encontramos en las Escrituras con respecto a tal cambio? Positivamente, nada. Segundo, el primer día de la semana se menciona solo 8 veces en el Nuevo Testamento. Mateo 28:1, Marcos 16:2-9, Lucas 24:1, Juan 20 del 1:19, Hechos 27, 1 Corintios 16:2. Los 8 textos que mencionan ese día simplemente lo llaman el primer día de la semana, mientras que 3 de ellos llaman al día anterior al primer día, sábado. 6 de estos textos, registrados en los 4 evangelios, muestran que Cristo resucitó el primer día de la semana y que en la tarde del día de la resurrección, cuando Cristo se apareció a los discípulos mientras estaban sentados a la mesa o estaban cenando para convencerlos de que había resucitado, los reprendió con su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que habían visto después que resucitó. Marcos 16:9-14, Juan 20:19. ¿Cómo entonces podrían haber estado conmemorando su resurrección? Por último, los apóstoles celebraban sus reuniones religiosas habituales en sábado, y el sábado salimos de la ciudad por la orilla de un río, donde solía hacer oración, y hablamos a las mujeres que acudían allí. Hechos 16:13. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como era su costumbre, entró a ellos y 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Y algunos creyeron, y los griegos devotos, una gran multitud. Hechos 17 del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y discutía en la sinagoga cada sábado,
y persuadía a judíos y a griegos, y permaneció allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Hechos 18 del 1 al 11. Pudiéramos comentar y analizar todos estos textos que yo acabo de dar en estas 11 objeciones en esta serie. Pero el tema se haría muy largo. Analice cada texto. Y si en algún momento necesita ayuda, pues entonces estamos aquí para eso, para ayudarle y aclararle sus dudas. Aún faltan otras 3 series de 11 objeciones más, por lo que no hemos terminado. Espero que puedan pedir la ayuda del Espíritu Santo para que pueda aclararle su mente. Si necesitan la ayuda de alguien, pues tienen mis números, tienen mi página, pueden llamarme, pueden escribirme, pueden mandarme un mensaje, un correo electrónico y estaremos dispuestos a ayudarle a entender la palabra de Dios. Gracias por este momento. Nos despedimos hasta la próxima, cuando volveremos entonces con otra serie de una refutación a las 44 así llamadas objeciones en contra del antiguo sábado o día de reposo. Dios los bendiga.